Los abusadores sexuales pertenecientes al clero constituyen una minoría, pero causan un daño emocional particularmente nocivo a las víctimas y generan un fuerte rechazo social. El riesgo de la pederastia deriva de un problema de insatisfacción sexual y de un contacto permanente con los jóvenes. El sacerdocio, la forma de hacer compatibles las normas de conciencia estrictas con la conducta de la depravación ha sido mediante el recurso a las distorsiones cognitivas justificativas del abuso sexual, el celibato obligatorio, las distorsiones cognitivas del abusador y el encubrimiento de la jerarquía han hecho posible la extensión de este fenómeno. Los abusadores sexuales no pertenecen en su inmensa mayoría al clero, y sin embargo, los sacerdotes y religiosos que han cometido abusos aún no constituyen el grupo más representativo numéricamente en la Iglesia. Tiene una especial significación ante la sociedad por diversas razones. La actitud de la jerarquía eclesiástica ha sido hasta la fecha muy reciente y débil, cuando no hipócrita o secretista, con tendencias a tapar los escándalos. Ha habido un encubrimiento por parte de la jerarquía. Lo más que se ha hecho ha sido reducir al estado laical a los sacerdotes implicados, más frecuentemente desplazarlos a otras zonas, es decir, enviarlos a otros diócesis, a misiones, a otros países. Entre los religiosos siempre ha habido casos de sacerdotes y frailes proclives a los tocamientos en colegios religiosos, casas de ejercicios espirituales, sacristías, casas parroquiales. Se trata a veces de personas inhabidas que no se atreven a enfrentarse a su propia sexualidad y a actuar en conciencia y consecuencia en bien de poder reprimirse, estableciendo una relación sexual con menores o adultos, que optan por servirse de los más débiles, los niños. En estos casos, una pedrasta o un pedrasta o la pedrastia es compensatoria. Son sacerdotes que por distintos motivos se resisten a colgar la sotana y actuar en consecuencia de sus actos. El riesgo de los pedrastas deriva de un problema de insatisfacción sexual y de un contacto permanente con los jóvenes, como ha ocurrido en los colegios con los alumnos, en las iglesias, grupos juveniles, parroquias o retiros o seminarios, o incluso el trato con los monaguillos. Muchos sacerdotes abusadores, necesariamente pedrastas, se han visto forzados a buscar esporádicas satisfacciones sexuales en aquellas personas menores que tienen más ameno estar propensos a ceder a sus peticiones y que no se puedan resistir, o adolescentes, no sobre niños, que son el blanco preferido de un pedófilo y pueden mantener también relaciones sexuales con adultos. Han sido el imán de los pedrastas por las características peculiares que maneja la Iglesia: celibato, enclaustramiento, secretismo, protección u ultranza de sus miembros y contacto con los jóvenes. Según el Vaticano, los jóvenes con tendencias homosexuales no pueden ser sacerdotes, ya que un homosexual es alguien que sufre una irregularidad que le impide tener relaciones sociales normales y que por poseer una identidad sexual incierta padece una grave inmadurez. No es suficiente en estos casos el voto de castidad en ellos. El sacerdocio puede ser una coartada inconsciente para la homosexualidad y la pedofilia, homosexualidad primaria, pero en otros casos estos pueden ser resultado de un celibato difícil de soportar a lo largo de la vida, homosexualidad secundaria.
La iglesia puede ser un refugio preferido para quienes lo ven como un medio para estar más cerca de sus víctimas por las misiones que tienen encomendadas en los colegios y el contacto con víctimas desprotegidas de su familia. La misión de los seminaristas es un reto importante para la iglesia según el Papa Francisco actualmente. Si hay un sacerdote pedófilo es porque portaba en él la perversión antes de ser ordenado. Y suprimir el celibato no cura estas perversiones, se tiene o no o se tenga. Hay que presentar una mayor atención a la selección de candidatos para el sacerdocio según la iglesia. Víctimas elegidas. El riesgo de ser víctima de abuso sexual ha sido mayor en régimen cerrados, en seminarios, internados, etc., en donde era más fácil ejercer el control sobre los menores y en aquellos casos en los que las víctimas tienen unos lazos familiares más débiles, es decir, que eran más vulnerables por la falta de cariño experimentado en la familia. El prestigio del clero y la asimetría de edad y el poder entre el abusador y el menor explican la relativa facilidad con la que se han llevado a cabo estas conductas de abuso y la incredulidad de las familias ante las víctimas.